La verdad que ha sido una semana muy intensa con respecto a los debates de los fideicomisos, tanto de la ley de fideicomisos como de la adenda que mandó el gobierno para el fideicomiso Pro Pedernales, que está en juego muchas cosas. Nosotros aquí invitamos al comenzar la semana a José Horacio Rodríguez, que es diputado. En el caso de José Horacio estuvimos conversando con él de cuáles eran las observaciones que él tenía al tema del proyecto de fideicomiso Pro Pedernales y esa adenda. Y él mostraba una queja que es muy relevante, que es la que tenía que ver con las áreas protegidas. El gobierno había dicho que las áreas protegidas no serían afectadas, y lo sostuvo, lo mantuvo, dijo no, las áreas protegidas no son afectadas ni un punto de áreas protegidas. Él dijo que el Grupo Jaragua le había manifestado ciertas preocupaciones y que había al menos una o dos parcelas, como que no estaba clara la delimitación. Y lo manifestó acá y mucha gente le cuestionó, y de hecho ayer se quejó de una forma inusual en José Horacio porque el día anterior fue insultado. Incluso yo quiero llamar la atención, no necesariamente sobre el tema en sí mismo, sino sobre las reglas democráticas. Nadie tiene que ponerse guapo ni molestarse porque un diputado o un senador haga el trabajo que tiene que hacer. Porque hay partidos que dan una línea y hay gente que se mete en esa línea y ni piensa, no tiene que pensar. ¿Qué dice mi gobierno? Esto es. Y lo asegura con una seguridad de quien llegó a la conclusión con métodos propios. Y generalmente, buena parte del Congreso hay gente que no llegó a ninguna conclusión, que se la dieron hecha. Y que no lee. Y que no ha leído eso, que es exactamente. Entonces, en el caso de José Horacio, una gente que lee, participa, usted puede estar o no de acuerdo, pero yo no veo cuál es la necesidad de que en el Congreso Nacional exista, con un proyecto de ley de esta naturaleza, con una iniciativa que compromete muchísimo y tiene muchísimo impacto en el futuro, no de una provincia, sino del país, que exista gente que se note intolerante. Yo quisiera llamar la atención sobre eso y a que reflexionaran, porque una de las quejas, por ejemplo, que se hacía al final del gobierno de Danilo Medina es que ni ellos mismos cabían juntos. Ya no se podían escuchar, por eso se dividieron, no había forma de que hablaran juntos. Entonces, ahora con los diputados del PRM, ustedes tienen una línea, tienen una idea y entonces otro no puede pensar diferente, hay que insultar por eso. José Horacio ayer se refirió a eso. Nosotros deberíamos, si vamos a hacerlo, documentar esas personas que derramaron el vaso de agua, y además que no es necesario, que por qué razón. Vamos a escuchar brevemente lo que él decía en el Congreso en el día de ayer, por ese aspecto en particular y también por lo demás, y también por lo que él aclaraba, que quedará definitivamente claro una vez tengamos hoy como invitados aquí a Yolanda y a Luis Carvajal, Yolanda León del Grupo Jaragua y Luis Carvajal, porque son de las personas que participaron en las conversaciones directas con el gobierno con respecto a la protección de las áreas protegidas, y qué bueno que el gobierno dice, nosotros no tenemos ningún interés de tocar ningún área, y vamos a dejar eso claro en cualquier proyecto de ley. Eso es lo que refería José Horacio, vamos a verlo. Esta adenda al contrato de Pedernales, denunciamos de manera muy responsable que no podíamos aprobar y acoger esa adenda porque en la misma se estaba agregando, incorporando varias parcelas al patrimonio fideicomitido que incluían más de 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas, en virtud de la ley sectorial de áreas protegidas. Llamaba la atención y decía que nuestro rol como contrapeso, como poder del Estado, que debe hacer un contrapeso al Poder Ejecutivo, debería contrastar esa información que nos mandaba para verificar si esa denuncia era real. Por hacer esa denuncia, a nosotros se nos acusó ayer, en el día de ayer, de mentiroso. Se nos dijeron una serie de desconsideraciones que buscaban, ¿verdad?, denostar nuestra posición política, acusándonos, como no tienen argumentos para desmontar lo que nosotros estábamos presentando, nos decían, bueno, que tenemos apellido, Rodríguez, el apellido más común de la República Dominicana, que tenemos un color de piel claro, algo que no creo que tenga nada que ver con el argumento que estábamos presentando, que sabemos hablar bonito, algo de lo que me siento orgulloso y agradecido de mis padres, que me permitieron acceder a una buena educación y de alta calidad y que me permite hacer un buen trabajo como legislador, porque cuando hablo con base y con respaldo de lo que sostengo. Y si aquí se hiciera un ejercicio político decente,
hay personas que estarían ahora disculpándose de esos agravios emitidos en el día de ayer. Porque ayer el presidente de la República, 10 de enero del 2023, envió una modificación a la adenda depositada a las 12:20 del mediodía, que decía: queda expresamente entendido que en los inmuebles a ser aportados al fideicomiso de Pedernales no se incluyen áreas protegidas. Y en el día de hoy, 24 horas después, retira esa adenda y envía una nueva modificación a la adenda número 3, donde se dice que en el primer inmueble que se aporta, ese inmueble tendrá que ser objeto de un proceso de subdivisión por ante la jurisdicción inmobiliaria para excluir el polígono comprendido dentro del paisaje protegido playa de Cabo Rojo Pedernales. Y asimismo se modifica la cláusula sexta para que diga que aquellos inmuebles localizados en las parcelas a ser aportadas al fideicomiso y que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas serán sometidos a un proceso de subdivisión en la jurisdicción inmobiliaria para que sean excluidos del patrimonio fideicomitido. Si nosotros en el día de ayer hubiéramos como Congreso Nacional aprobado esa adenda, le hubiéramos fallado al país. Porque lo que estábamos haciendo era vendarnos los ojos y decirle que sí al Ejecutivo. Y yo lo que aquí reclamé es que se envíe a comisión, que se contraten agrimensores y que se verifique si hay área verde. Y hoy, 24 horas después, el presidente de la República nos está dando la razón. E insisto, si aquí hay actores políticos que hicieran un ejercicio político decente, recogieran su palabra, no solo vertida aquí en el hemiciclo, sino vertida también en los medios de comunicación, tratando de deshonrar una trayectoria política bien construida. Y yo me pregunto si es que hay políticos que no entienden que hay personas que hemos llegado a la política no a buscar ningún beneficio personal ni a defender intereses privados, sino a defender el interés público, la Constitución de la República, el interés nacional, que estamos de acuerdo con el desarrollo de todas las regiones del país deprimidas, pero que creemos en un desarrollo sostenible. Y un desarrollo sostenible es un desarrollo acompañado de justicia social. Es un desarrollo acompañado de defensa y protección de nuestras leyes y nuestra Constitución. Y dentro de esas leyes está la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, está la Constitución que su artículo 6 las defiende y las protege con carácter constitucional. Entonces, yo creo que lo que ha pasado aquí ha sido muy aleccionador, que nos dice como Congreso cómo tenemos que trabajar. Y que cuando aquí hayan denuncias, nuestro trabajo es comprobarlas, verificarlas, atenderlas y no aplastar e insultar y denigrar como se quiso hacer en el día de ayer. Así que yo me alegro mucho que tengamos la oportunidad de corregir esta situación. Ahí está José Horacio Rodríguez. Yo creo que esto se basta a sí mismo, es aleccionador como él dice. Sí. Me llama la atención que exista un ánimo incluso de insultar, de que nadie pueda preguntar. O sea, ¿cuál es el problema si para eso es la democracia? Entonces, este es un tema que no concluimos acá. ¿Por qué no lo concluimos acá? Porque hay que comprender exactamente cómo estaban integradas esas áreas. Hay que decir que en el proyecto que envió el gobierno, en la adenda, decía en términos generales que las áreas protegidas no estaban comprometidas. Pero una cosa era esa y otra cosa cuando veía las parcelas, como no tenías una manera de delimitar, quien hace la delimitación es que puede decirlo. Entonces, esa era una de las preocupaciones que tenía el Grupo Jaragua, que además tiene otras preocupaciones con todo lo que tiene que ver con el muelle y las construcciones en la zona costera de Pedernales, que se llegó a grabar un video y han llegado, parece ser, a un acuerdo claro con el Ejecutivo. Se sentaron en una misma mesa. Por eso vamos a conocer esta mañana en esa conversación los términos en lo que se ha dado esa conversación. Y es importante que todo el mundo sea escuchado. No se trata de que alguien tiene absolutamente la razón y que tenga que insultar a alguien que piense diferente, pero sobre todo a alguien que está leyendo y que se está informando. Para eso están los congresistas. Vamos a dejar ese tema ahí porque lo vamos a retomar, como les digo, en esas próximas conversaciones. Pero quisiéramos señalar un tema que sabemos que le está dando mucho dolor de cabeza a la gente. Y le vamos a pedir a la gente, a partir de ahora, a partir de este momento, a toda la gente que vaya a un médico y no pueda hacer una consulta porque su ARS está suspendida por el colegio médico,
que nos deje saber. Sí. Pueden utilizar la etiqueta Viendo el Día, RD, en Twitter, pueden utilizar el chat en vivo del programa a esta hora de la mañana. Si ha tenido algún impacto directo, si ha tenido una consecuencia, esa suspensión que ahora tiene, incluye una ARS de las más grandes del país, pues entonces déjennos saber cómo lo resuelven. Hay varias cosas que la gente tiene que hacer y que tiene que tenerlo claro. Tiene que llamar a su ARS, tiene que pedir facturas por los servicios que reciben de un médico y tiene que pedir el reembolso. Si usted no hace eso, usted pierde el dinero. Si usted va a consultar a su hijo, si usted está embarazada y tiene un proceso y es obligatorio y la atienden y tiene la familia que buscar el dinero, ese es un dinero que usted no pierde. Usted tiene que pedir facturas y tiene que pedir reembolso. Y si no le reembolsan o le plantean un problema, también déjennos saber. Es importante ver cómo están operando, aunque yo tengo entendido que las ARS han hecho un esfuerzo para responder porque son muchas las demandas, pero también sabemos que hay mucha gente que ni siquiera llega a solicitar el reembolso. En este tema, quiero decir, a propósito del Colegio Médico Dominicano, que ayer vi con preocupación que supuestamente Zenén Cava había sido amenazado con darle una paliza. Y evidentemente, una noticia como esa, porque usted podrá o no estar de acuerdo con Zenén, pero volvemos al mismo punto. Él está en su derecho, es democracia, usted dirá, bueno, a mí no me gusta, pero nadie tiene que amenazar a nadie, por lo tanto, un dato como ese yo no iba a pasar como que pasó y no más, iba a preguntarle, y le he preguntado a Zenén sobre esa amenaza de darle una camisa de palo. Me ha aclarado Zenén que esto ocurrió en el mes de octubre, que él estaba conversando en una ponencia y lo mencionó, hizo alusión y dice, señores, lo que me pasó en octubre, dice él, que fue, lo suscribió aquella época, y parece ser que no se escuchó claro o algo pasó, y se interpretó que eso era ahora. Entonces es bueno precisar que no es un acontecimiento de este momento, sino que fue en octubre. Eso es lo que me está comunicando el mismo Zenén por acá y que le he dicho que lo iba a decir para que la gente, sobre todo aquellos que creen en la libertad de hablar y no tiene que existir ningún problema. Pero bueno, voy a pasar con Germán Marte en este momento, que está en la redacción del periódico Hoy, el periódico El Día, perdón, vecino del Hoy. Sí, vecino del Hoy, están ahí juntos. De la misma familia. Sí, periódico Soy El hijo Día. del Hoy. Sí, también. Él Bueno, dice que soy se hijo del declara Hoy hijo. también. Sí. Germán, paso contigo. Mira, porque el tema de, sí. de los servicios médicos también ¿Cómo no? es de tu preocupación. Correcto. Y me preocupa sobremanera que nosotros, que la ciudadanía, que los dominicanos estemos desamparados en medio de una lucha entre dos gigantes, entre intereses de los médicos, de las clínicas, de las ARS, y nosotros, los pacientes, desamparados. Desamparados mientras el gobierno, que según esto que yo tengo aquí, que es la Constitución, en su artículo 7 dice que es un Estado democrático, social y de derechos, y la salud, sin duda que es uno de los derechos fundamentales. El gobierno luce como expectante, como un tercero imparcial, como dicen los abogados, ¿verdad que sí? Es decir, una persona que está ahí solo mirando para mediador. No, señor. El gobierno no puede lavarse las manos, no puede ser Pilatos en este conflicto. El gobierno es responsable de garantizarle la salud, el servicio de salud, la atención médica a la población. Y entonces ahora luce como que se lava las manos. Las ARS se llevan una millonada, es increíble la cantidad de dinero que han sacado. Y ellos dicen, bueno, no podemos dar más porque el negocio, eso no es un negocio, es un derecho, la salud es un derecho. Y el Estado dominicano tiene que garantizar, y el gobierno como administrador de las cosas públicas tiene que intervenir en este conflicto. Porque los médicos tienen sus razones. Uno podrá estar de acuerdo o no con el método de lucha que emplean, que a mí me parece que deberían revisarlo en el sentido de no negarle el servicio a la gente. Pero ellos tienen que tener algún método de lucha para conseguir sus demandas. Y nosotros, y la gente que no tiene ni colegio médico ni tiene ARS, y que pagamos, que nuestros empleadores pagan religiosamente. Hay que pagarle a las ARS un por ciento de nuestro salario, ¿verdad? Una parte, que es la mayor, la paga el empleador y una parte la paga el empleado. La pagamos nosotros los que somos parte del llamado régimen contributivo.
4 millones de dominicanos pagando, poco, mucho, pagando un seguro médico, y cuando lo necesita no lo tiene. Es decir, usted necesita una medicina y cuando va a 3 medicamentos, le dicen, no, este no lo cubre, porque le dio la real y bendita voluntad a un negocio, que son las ARS. No al médico. El médico te dice, mira, tú con este antibiótico tú te sanas, y con este antiinflamatorio tú te alivias. Y después la ARS en la farmacia te dice, no, eso no lo cubre, eso no lo cubre. ¿Y quién dijo eso? ¿Cómo puede ser que ese criterio de salud esté en manos de una gente que nunca estudió medicina? Ahí los médicos tienen razón. El plan básico de salud, eso hay que ampliarlo. Eso quiere decir que no sea que no se limite la cantidad de medicamentos que te van a cubrir, sino lo que tu cuerpo necesite o un procedimiento, lo que se necesite para devolverte la salud. Eso es lo que hay que incluir en ese llamado plan básico, que ahora lo que hace es que excluye unas cuantas cosas. Igual, hay un fondo para comprar medicamentos de 8,000 pesos al año. Pero resulta que a veces tú te pasas 1 año, 2 años, 3 años y nunca lo utilizas. Y el día que te pasaste 8,000 pesos y 1 centavo, te dicen, no te la cubrimos. Ante eso, ¿verdad? Se impone una revisión. Es que ya es tiempo, sobra tiempo. Hace rato que pasó el tiempo de revisar esa ley 187-01, la ley de la seguridad social en la República Dominicana, que es anacrónica, pero que además que es un abuso, que es un atraco contra nosotros. Nos deja desamparados. Es verdad que las ARS, los negocios en un régimen capitalista tienen derecho a existir. No nos oponemos a eso, lo entendemos, es la naturaleza de este sistema que tenemos. Pero la vida de la gente no puede estar supeditada a los intereses particulares de un grupito de empresas, señores. Entonces yo quería decir eso, que me parece y es un llamado que hago al gobierno. Miren, eso que se hizo ayer, rectificar lo de las áreas protegidas de Pedernales, es correcto. Escuchar es parte de la democracia y es sabio, porque te permite, ¿verdad?, corregir errores. En el caso del plan básico, en el caso del sistema de salud en la República Dominicana, también hay que sentarse en la mesa, pero el gobierno no puede seguir siendo como lavándose las manos y decir, bueno, que se pongan de acuerdo, lo exhortamos. No, esa es su responsabilidad. Si las partes no se ponen de acuerdo, el gobierno es que tiene que imponer una salida al asunto. No puede ser que te come el tigre, porque nosotros estamos ahora mismo así, indefensos. Entonces a mí me parece que, insisto, que el gobierno, en el caso de Luis Abinader, presidente que busca una reelección, debe pensar en la gente, no en los negocios de las ARS y las AFP, es en la gente. ¿Por qué entonces? Lo que acaba de decir Germán, realmente el tema de las políticas sociales debe volver al primer plano de la agenda del gobierno de Luis Abinader. Igual que hice ahorita la crítica sobre el tema de la seguridad ciudadana y el tema de los motores, con el tema de las ARS y de las AFP, el gobierno tiene que entender que eso está afectando profundamente a la mayor parte de la sociedad dominicana. La está afectando. O sea, en el tema de salud es muy grave, porque entonces la gente no va a poder obtener servicios médicos. Las ARS tienen una oportunidad ahora de tratar de ayudar a todo el que es contributivo y no contributivo, tratando de brindarles mecanismos que le permitan recuperar lo que tengan que pagar a los médicos, los procesos que intervengan y que no le acepten el seguro. Tienen una oportunidad de oro de demostrar que realmente están interesados en la salud de la gente. Y la gente tiene que acostumbrarse, como decía ahorita Edith, a pedir recibos que pueda después llevado a su ARS para que le devuelvan el dinero. Yo tuve una operación en noviembre del año pasado y con los recibos fui y no hubo ningún problema. Fue en menos de una semana me estaban devolviendo el dinero. Entonces, yo creo que eso es importante, que la gente desarrolle esa habilidad. Sobre los métodos de lucha, indudablemente los médicos tienen que entender que lo que están tratando de lograr al mismo tiempo le está erosionando el respaldo de muchos sectores de la población que sienten que les está afectando algo tan básico como su salud. Yo creo que el gobierno tiene que intervenir, como decía Germán, no como un imparcial, sino con una agenda y una propuesta de reforma de las ARS y de las AFP
para lograr que la sociedad dominicana pueda tener más calidad de vida, porque si no, los acontecimientos y la presión social va a colocar a este gobierno y a los sucesivos contra la pared. Repito, lo dije hace unos días, recuérdense lo que pasó en Chile, lo que está comenzando a pasar en Colombia. Entonces, es buena idea de que el gobierno pase de simplemente ser un espectador que llama a reunirse, a comenzar a construir propuestas que impliquen una mejora de servicio, tanto en el tema de la salud como en el tema de las pensiones. Eso es fundamental. Bueno, a quien le toca establecer las políticas públicas y hacer las labores de árbitro del sistema es al Estado. El Estado además tiene las instituciones dentro del sistema de la seguridad social para supervisar, para fiscalizar cómo es el desempeño. O sea, hay una serie de garantías que tienen que ser dadas. En eso nosotros tenemos un profundo fracaso, porque miren, si bien le decimos a la gente, señores, si ustedes van al médico, pidan su recibo, el problema no es ese. El problema es que hay gente que no tiene el dinero literalmente para adelantarse y pagar una consulta, que hay niños cuyas madres no tienen el dinero a mano para ir a pagar a un médico, que además en el país no está regulado lo que te cobran cuando es por la izquierda. El mismo procedimiento que en un proceso donde la ARS es la que está interviniendo, en una consulta cuesta una determinada cantidad, y si eso cambia a ser privado, esa sola palabra cambia totalmente el monto económico que debes pagar. No es lo mismo que si usted tiene una fractura de brazo y usted llega a una emergencia con un carnet de su seguro médico y usted lo pasa, cuando usted ve el monto, la factura, lo que le cobran y lo que les paga a las ARS es risible, pero si ese mismo procedimiento usted lo hace como privado, el precio es 10 veces lo que cuesta en el sistema. Entonces, esa también es una de las situaciones que se le está presentando a muchísima gente. Yo pienso, por ejemplo, en las mujeres que están para dar a luz, que han tenido un ginecobstetra de toda la vida y que en este momento le están diciendo, le dice el médico, bueno, yo no puedo porque no puedo trabajar con el seguro, tienen que buscar el dinero en efectivo. Entonces, nosotros no estamos quizás mirando y entendiendo y comprendiendo en el país el impacto que tiene para la gente, para su economía, para garantizar la salud, esta metodología que la ha definido el Colegio Médico Dominicano, pero habrá que buscar alguna salida. Es urgente que se encuentre una salida, no puede estar pasivo. Si eso se produjera, si todas las organizaciones de transporte paralizaran el país, hay una mesa de negociación rápida que va a ser efectiva, porque el país no puede paralizarse ni un día, o sea, se notaría. Si en vez de eso fuera la gente que trabaja en la energía eléctrica, todo el mundo estaría diciendo, señores, tenemos que resolver esto porque me estoy ahogando del calor y la carne que tengo en la nevera se está dañando. Los trabajadores del metro amenazaron con que si no le aumentaban el salario paralizaban. ¿Y qué pasó? Le aumentaron el salario y llegaron a un tipo de acuerdo. Lo que pasa con la salud es que la gente más afectada no es necesariamente la gente que tiene visibilidad pública. La gente más afectada, y son muchos ciudadanos y ciudadanas de este país que están en este momento sufriendo las consecuencias de estas interrupciones de servicio. El colegio médico, las empresas privadas y el gobierno no tienen otro camino que encontrar una salida. Tienen que buscar una salida. Tienen que buscar una salida. Hay que buscar una salida porque estamos hablando del derecho de la gente y de la situación de la gente. Y que formen las comisiones que tengan que formar, que busquen el espacio de diálogo que tengan que buscar, que se tomen las medidas, incluso judiciales, que se tengan que adoptar, pero aquí hay que garantizar servicios para la gente, señores. Correcto. Y buscar mecanismos y que le quede claro a la gente cómo es que va a proceder. La verdad que nos preocupa mucho eso. No, y vamos a enfatizarlo. El hecho es que el Estado no es solamente el que convoca el diálogo, es que el Estado nos representa a nosotros. Ni la Asociación Médica, ni las ARS nos representan a nosotros, los ciudadanos, los que estamos demandando servicios médicos. ¿Quién nos representa? El Estado. Entonces el Estado no puede quedarse simplemente, yo los llamé para hablar y no quieren hablar. Tiene que ir con propuestas concretas en función de lo que decía Germán, que aparece en la Constitución, nuestro derecho a la salud. Y que básicamente esa representación, porque algunos dirán, bueno, ¿cómo me representa el Estado? Es que el Estado es que está llamado a ofrecer ciertas garantías. Correcto. Las garantías necesarias de un derecho que es un derecho básico, un derecho fundamental, el derecho a la salud. Ojalá encuentren una salida, pero lo que está claro es que hemos llegado a un punto
que es de preocupación. Vamos a ir a una pausa en este momento. Nosotros tenemos un invitado, él está casi llegando, vamos a conversar con un representante del Partido de la Liberación Dominicana, vamos a hablar sobre el fideicomiso y también tenemos una conversación con 2 personas dedicadas al tema medioambiental. Hacemos este cambio y regresamos de una vez con ese tema. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.